oratoria le sirve también a aquel que a su vez quiere presentar algún proyecto productivo, alguna idea innovadora que le permita obtener productos justamente para vender, porque en la manera en que lo presente, con la seguridad, con el aplomo en que lo presente, seguramente va a obtener éxito o fracaso. La oratoria le sirve a los maestros, dado que la oralidad es sin duda alguna el canal más importante de transmisión de conocimientos, de forma que un maestro puede tener todo el conocimiento que ustedes deseen, pero si no posee el canal de comunicación que nos brinda la oralidad, o en este caso la oratoria, pues nos vamos a encontrar con los problemas que regularmente tenemos todos nosotros, de que no saben enseñar o no se dan a entender. La oratoria sirve incluso para los sacerdotes o los pastores que al dirigirse a su grey tratan de convencerlos de que tomen el camino recto de la moralidad religiosa. Nosotros sabemos que incluso, como lo veremos en otra ocasión, hay una oratoria sacra que está decididamente inclinada a procurar que quienes escuchan a un orador en el plano religioso puedan seguramente cambiar su vida y atribuirla o más bien causarla por los senderos que se les plantea a través de la moralidad religiosa. La oratoria le va a servir, por supuesto, y ahora con una modalidad, si no nueva, cuando menos muy positiva, a los abogados, dado que debido a las recientes reformas legales, en poco tiempo entrará plenamente en vigencia la generación de los juicios orales. Naturalmente no va a hacer un concurso de oratoria de los juicios, por supuesto que no, pero sí el abogado va a tener que exponer en público y ante un jurado de especialistas, es decir, no es un jurado propiamente popular, como vemos de regular en las películas, sino gente muy especializada que conoce perfectamente los procedimientos, exponer lo que es la esencia de su demanda, de su denuncia, y además poder tener la oportunidad de argumentar y contraargumentar todo esto basado en ley. Pero si el abogado ya formado o el abogado en ciernes, es decir, el estudiante de Derecho, que está completamente alejado de la expresión oral, mucho le va a costar el poder hacer esto y salir adelante con éxito considerable. La oratoria, para no hacer más largo el dicho, le sirve incluso a quienes van vendiendo cosas puerta por puerta. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que son capaces de convencer a otra de que compre algo que decididamente no es necesario, pero que tiene tal capacidad al momento de convencer que lo logran? Pues bien, esa es una de nuestras finalidades, la de convencer a los demás, pero también en oratoria la de conmover. Nosotros nos reputamos como personas que amamos a nuestro idioma, al idioma español, y nos esforzamos en lo que podemos por utilizarlo de la mejor manera. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas de nuestra lengua y nos vamos a dar cuenta poco a poco de que el español definitivamente es una de las lenguas más bellas de todo el mundo. Oratoria es entonces también una manera de pensar con lógica, una manera de establecer nuestro análisis perfectamente bien establecido para evitar que nuestro pensamiento divague. Nosotros vamos a aprender a pensar también de una manera rectilínea, de una manera lógica, para que lo que estemos exponiendo tenga un principio y tenga un final, y no, como sucede de continuo, terminemos perdiéndonos en un mar de circunstancias que ni nosotros mismos podemos explicar. Así que les llamo para que no necesariamente entiendan que la oratoria es la oratoria del concurso. Es también la posibilidad de hablar, incluso de persona a persona, con mejores resultados. Lo mismo hablando con una o con dos o con tres personas que hablando ante cientos o ante miles de personas en un mismo puesto. Así que ojalá que tengan buen inicio en este taller. Yo lo dejo con el maestro Psicoteca Delgado Santiago y al final vamos a continuar con esto. Así que si nos permite el maestro. Muchas gracias, estimado amigo. Bueno, el título es La importancia de la palabra, de la oratoria a lo largo de la historia.
Lo que no me dijeron es que tuviera que ser cronológica, así que no necesariamente va a ser cronológica. Quisiera empezar con el ejemplo de una prueba que tenían hace aproximadamente 5 siglos los jesuitas, y que era una prueba suprema de oratoria. Obviamente, el hecho de que le enseñen a la persona las herramientas para desarrollarse frente a un público, cualquiera que éste sea, implica que ese público esté atrapado precisamente por el orador. Si el orador es capaz de atrapar ese auditorio y mantenerlo en suspenso y llevarlo a donde el orador quiera, entonces, pues podemos decir que estamos verdaderamente frente a un orador o una oradora. Con eso de que ahora ya todo hay que manejar con perspectiva de género. Y la prueba suprema consistía en que a la hora de la comida, quien iba a ser sujeto de la evaluación tenía que empezar a hablar justamente a la hora que tomaban sus alimentos los monos. Y entonces el orador disponía de alrededor de 1 hora para convencer a su auditorio. Pero el auditorio obviamente al principio no le iba a prestar atención porque el auditorio estaba hambriento y quería llegar a comer, porque era 1 hora de aplicación. ¿En qué consistía la prueba? Realmente, hablando de los jesuitas. En que si el orador era capaz de lograr, antes de que consumieran el primer alimento, la atención de todo el auditorio, y de ahí, aun cuando se enfriaran los alimentos, terminar su discurso con la atención de todo el auditorio, entonces pasaba la prueba. Si no, podía decir lo que quisiera, podía pasar 2 horas o el tiempo necesario, pero si no era capaz de ganar la atención de su público, entonces todavía no estaba preparado para hacer nada. Este tipo de pruebas, cuando nosotros las enfrentamos, yo creo que esos son los motivos, en algunas ocasiones, del por qué estamos en un lugar como este, ¿no? Del por qué a veces el hecho de estar frente a un público, así puedan ser 20 personas, 100, 1000, 10,000, nos cohíbe, nos ataca el sistema nervioso y acusamos diferentes síntomas a la hora de hablar. El hecho de estar estimulados, motivados para hablar, para enfrentar a un público, implica que nosotros estemos preparados previamente en varios sentidos. Y eso es precisamente lo que ocurrió a lo largo de la historia con muchos oradores que demostraron con su ejemplo que la palabra en su momento tuvo importancia y que hasta la fecha tiene importancia. Quienes lleguen a negar que la palabra ya no sirve, ya no funciona, que el discurso y que la oratoria son cosas del siglo pasado, está rotundamente equivocado. Porque hoy más que nunca es a través de la palabra que se dan los acuerdos entre naciones, incluso, ya no se diga entre pueblos, entre vecinos y entre familias. Y entonces eso implica que nosotros tenemos que prepararnos profundamente en todos estos aspectos. Quienes arrancan la oratoria y demuestran con su ejemplo que esta tiene una gran importancia. Pues bueno, vamos a hablar un poco, por ejemplo, de la cultura helénica, ¿no? Ustedes saben, existió en la antigüedad un hombre que quizá como algunos de nosotros, no voy a hablar con los demás, voy a hablar con mí. En algún momento tuvimos ese temor y pánico, voy a decir, al enfrentar a un público. Y ese